es feriado mañana y pasado, es la primera vez que no veo todos los asientos llenos. Siempre estamos al 100% de la capacidad instalada llena, pero hoy veo algunos vacíos. Me da la impresión que es por el tema de los feriados, por el tráfico enorme, ¿no? Sí, algunos han dejado de generar por el feriado, pero nosotros continuamos, no hay ningún inconveniente, vamos a continuar. Vamos a quedarnos en la transparencia que estuvimos comentando. Sí, ya veo que está repasado, hay una pregunta interesante que me gustaría compartirla con ustedes respecto de la evolución de los gobiernos en el mundo. Bueno, es una pregunta de uno de los participantes. Me hace una pregunta respecto de la evolución de los gobiernos en el mundo. ¿Y qué opino de la estructura de gobierno del presidente Obama en los Estados Unidos? Es una pregunta que me permite hablar del proceso evolutivo. Actualmente, a partir del año 2000-2003, aparece en Iberoamérica, en Europa y en el mundo el modelo de gobiernos electrónicos. ¿Qué es el concepto de gobierno electrónico? Es garantizar el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en la interrelación Estado-ciudadano. El Estado le brinda al ciudadano procedimientos administrativos que se traducen en productos, de lo que ya hemos conversado en las reuniones pasadas, y se traduce en los llamados servicios prestados con carácter de exclusividad. Ambos, los procedimientos administrativos y los servicios prestados con carácter de exclusividad, están configurados en un documento de gestión que se llama Texto Único de Procedimientos Administrativos, que es el TUPA. Y los servicios prestados con carácter de no exclusividad están en un tarifario o están en un TUXU. La relación Estado-ciudadano se da por procedimientos administrativos y se da por servicios, sean exclusivos o sean no exclusivos. Y el gobierno electrónico tiene que lograr que esos servicios y esos procedimientos administrativos se puedan brindar haciendo uso intensivo de las tecnologías de la información y las comunicaciones. ¿De acuerdo? Muy bien, algunos me preguntarán, ¿y qué tecnologías de la información? Por ejemplo, una de ellas es la nube, el computing fluid, la nube, es decir, el archivo de los archivos mayores que está obviamente alojado en la nube, ¿correcto? Que no tiene costo, que hay software que se puede utilizar para realizar procesos de almacenamiento en general. Pero ese es el primer estadio del proceso evolutivo de los gobiernos electrónicos. Hay un segundo estadio que se llama, por ejemplo, en el gobierno electrónico, cada institución pública tiene su portal web, o sea, su página web, ¿de acuerdo? Tiene, aparte de su página web, tiene sus blogs que están articulados a su página web. Aparte, utiliza redes sociales, y en el marco de sus redes sociales tiene los grupos en el Facebook y en el conjunto de las redes sociales. Pero ahí no hay un proceso de integración. Por eso que a partir del año 2005, en los modelos internacionales, estoy respondiendo a esa pregunta, a partir del año 2005 aparece el nuevo paradigma de gobierno, y se llama gobierno integral en Iberoamérica y en el mundo. Se llama gobierno integral o gobierno participativo. ¿Y cuál es la expresión sustantiva, central, que caracteriza a un gobierno integral? ¿Cuál es, por ejemplo? Ustedes saben que hay un portal del ciudadano, ¿no es cierto? Ustedes saben que hay un portal que engloba a todos los portales, a todas las webs de todas las entidades públicas, ¿okay? Y que tiene el
acceso directo del ciudadano al conjunto de los portales de la administración pública. Y aparece el concepto de interoperabilidad o la plataforma de interoperabilidad, es decir, el de compartir información a nivel de las diferentes instituciones del Estado que brindan procedimientos administrativos y otorgan servicios. Recién a partir del año 2010 aparece el tercer paradigma de lo que significa la concepción de gobierno, es decir, primero de un gobierno abierto a un gobierno integrado o participativo, y aparece luego el concepto del open government, del gobierno abierto. La característica central que identifica lo que es un gobierno abierto es transparencia de la información. El ciudadano tiene toda la posibilidad de accesar y solicitar información del conjunto de las entidades públicas. Esa es la característica del gobierno abierto. Que los datos están abiertos y debe brindárselo a los ciudadanos en función a sus requerimientos, el acceso total. Ahora, en torno al gobierno abierto, nosotros hemos firmado un acuerdo compromiso con organizaciones internacionales para llevar a cabo en Perú el desarrollo del gobierno abierto. Por eso es que hay un ente rector, se ha reconocido como un sistema funcional de carácter temático, porque hay sistemas funcionales de carácter sectoriales, ya les expliqué en las reuniones pasadas. Se ha reconocido al gobierno abierto como un sistema funcional de carácter temático, entiéndase bien, de carácter temático, y adicionalmente se ha designado a un ente rector de ese sistema funcional temático. ¿Cuál es el ente rector del gobierno abierto? La Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros. ¿Ya? Ahí está, por ejemplo, el plan de implementación del gobierno abierto en el Perú, que es una planificación que va hasta el 2016, 2013, 2016. Es la última versión de lo que es el plan de implementación del gobierno abierto en el Perú. ¿Ya? Ahora bien, pero las tendencias actuales, por ejemplo, de los modelos Gartner, que es la consultora internacional más prestigiosa, que es la que ha diseñado la estructura de gobierno de los Estados Unidos, ya no se queda solamente en el concepto de gobierno electrónico, gobierno integral y gobierno abierto. Ahora se habla ya del gobierno inteligente, que es la fase superior de lo que significa ir hacia un gobierno digital. Ir a un gobierno digital, o sea, resolver el problema central que existe actualmente en la ciudadanía. ¿Cuál es el problema central? La suplantación de identidad. ¿Cómo te conocen aquí en el ciberespacio? Si yo te preguntara a Pedro, ¿cómo te conocen aquí en el internet, en el ciberespacio? ¿Como Pedro Ramírez? O tú puedes poner los seudónimos, los alias que quieras en cada uno de tus claves de acceso a tu correo electrónico. Tú pones las claves que quieres, los seudónimos que quieres, el alias que quieres, y cuántas identidades tienes en el ciberespacio. Muchas, ¿no es cierto? Y producto de esa diversidad de identidades, lo que está sucediendo en el país es la suplantación de las mismas identidades propiamente dichas. Entonces, lo que resuelve un gobierno inteligente, utilizando el concepto de la identidad digital, en esencia es darle formalidad a la identidad en el ciberespacio. Es darle formalidad, es decir, que en el ciberespacio siga siendo Pedro Ramírez, ¿correcto? Y te reconozcan como tal, como Pedro Ramírez. ¿Ya? Entonces, y luego viene esa otra pregunta que es interesante, pero concluyo. La evolución de las caracterizaciones en el proceso evolutivo de los gobiernos viene del gobierno electrónico al gobierno integrado, al gobierno abierto y luego al gobierno inteligente. Pero entre el gobierno abierto y el inteligente se tiene que implementar las políticas de identidad digital. Esa es la respuesta frente a esa pregunta. Y luego hay una segunda pregunta, pues voy a responder dos, porque son como 10 preguntas, ya no desarrollaría el tema ahora. Más adelante. Entonces me dice lo siguiente, ¿no? Me dice, ¿y qué se debe hacer? Una pregunta interesante.
¿Quién define los sistemas administrativos y los sistemas funcionales en la administración pública? Parto de ahí ya. La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, la 27158 de diciembre de 2007, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, ¿de acuerdo? Ya. Y ahí se definen los sistemas administrativos y los sistemas funcionales. La pregunta que me refiere el participante me dice, ¿qué debemos hacer para posibilitar que se incorpore un nuevo sistema funcional, por ejemplo el de la identidad digital, para resolver ese problema de suplantación y darle formalidad a las personas en el ciberespacio? ¿Qué debemos hacer? Entonces yo le digo lo siguiente, ¿no? Tenemos que actualizar la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. Si esa Ley Orgánica del Poder Ejecutivo es del año 2007, han transcurrido 8 o 9 años, ¿correcto? Y, por cierto, ha habido producción normativa en el sector público abundante. En este momento tenemos 27 decretos legislativos, habría que revisar cada uno de ellos para estar bien actualizados. 2 centrales en la ventanilla única y el otro es el sistema único de trámite, enmarcados en el proceso de simplificación y modernización del Estado. ¿Qué significa? ¿Cómo lo entiendo? Habría que abordarla, ¿no es cierto? Y hacer, obviamente, el análisis correspondiente. Él me dice, ¿qué debemos hacer para incorporar el concepto funcional temático de lo que es la identidad digital? Entonces le digo, tenemos que sacar una nueva versión de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo que pueda determinar un nuevo sistema funcional temático que tiene que ver con el concepto de la identidad digital. ¿Está bien? Ya, pero ¿cuáles deberían ser los antecedentes? Hace una pregunta inteligente el participante. ¿Cuáles deberían ser los antecedentes para consolidar que exista un nuevo sistema funcional temático? Entonces yo le digo, vamos al concepto de lo que es el sistema funcional. La administración pública tiene que ver con un sistema administrativo y tiene que ver con un sistema funcional. ¿Ya? Voy a preguntar a quien está conversando qué es un sistema administrativo al fondo. ¿Cuál es el propósito de la existencia de un sistema administrativo, Héctor? ¿Qué garantiza un sistema administrativo? La correcta utilización de los recursos del Estado, los recursos económicos financieros, los recursos infraestructurales, los recursos tecnológicos, los recursos de equipamiento, los recursos humanos, la correcta, transparente y honesta utilización de los recursos humanos es responsabilidad de los sistemas administrativos. ¿Y qué garantiza un sistema funcional? Para adecuarlo a la propuesta de que debe haber un nuevo sistema funcional, que garantiza el adecuado cumplimiento de las políticas públicas, entendiéndose estas como políticas de Estado, como políticas de gobierno, como políticas sectoriales, como políticas subnacionales y como políticas locales. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el antecedente? ¿Cuál es el antecedente para incorporar en la nueva Ley Orgánica del Poder Ejecutivo un sistema funcional de identidad digital? ¿Cuál es el antecedente previo que debemos lograr? Que exista una política de Estado, una política pública de Estado, que pueda, obviamente, colocar a la identidad nacional como una solución a un problema nacional. Porque las políticas públicas se diseñan bajo 2 criterios. Bajo el criterio de haber identificado un problema nacional y busco una solución a ese problema. Y bajo el criterio de las tendencias internacionales. ¿Cómo es eso? Fíjate, en el mundo actualmente se habla del concepto, por ejemplo, de la gestión de la calidad. ¿Ya? A nivel internacional, y de América y el mundo, los modelos de estados modernos, de gobiernos modernos, hablan de la necesidad de certificar los procesos, los end-to-end, de certificar los procesos en esa relación ciudadano-estado, y hablan de la necesidad de implementar políticas y culturas de gestión de la calidad. ¿Ok? Entonces, eso es una tendencia internacional. En el marco de esa tendencia se discutió en el Acuerdo Nacional la 34ª política de Estado, que es la de gestión de calidad. Si tú vas al Acuerdo Nacional del PCN,
vas a encontrar que existe una 34ª política de Estado sobre la necesidad de implementar políticas y gestiones de calidad en las instituciones públicas. Pero sobre la base de qué se reflexionó y finalmente se incorporó, sobre la base de las tendencias de las culturas vinculadas a la gestión de calidad del mundo, no sobre la base del planteamiento de un problema. Entonces, ¿cuál sería el primer antecedente para tener un sistema funcional de identidad digital? Que exista una política de Estado de la identidad digital. ¿Okay? Una 35ª política de Estado de identidad digital. Es decir, hay que ir a conversar al Acuerdo Nacional, hay que decirle que existe la necesidad de solucionar un problema de formalidad en el ciberespacio, que tenemos observancia de que se suplantan identidades para poder adquirir bienes, ¿okay? Adquirir propiedades, terrenos, vehículos en general, que eso está dando paso a una enorme corrupción y que tenemos que solucionarla con la identidad digital. Entonces eso genera una nueva política de Estado, una política pública. Ese es el primer antecedente. Pero también el otro antecedente es que ese sistema funcional tiene que tener una rectoría, una cabeza del sistema funcional, un ente rector. Por ejemplo, ¿quién es el ente rector de la política pública de gestión de calidad? Se ha creado un ente rector, ¿no? El Instituto Peruano de la Calidad, está adscrito al Ministerio de la Producción. Entonces, nosotros pretendemos, a nivel de RENIEC, ser el órgano rector del sistema funcional de la identidad digital, para que nosotros podamos tener la solución a esa dispersión normativa. O sea, hoy actualmente, respecto a identidad, norma el Consejo de la Competitividad del Ministerio de Economía y Finanzas. Respecto a temas digitales, está trabajando la ONGEI, la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico. Respecto a temas digitales, está hablando la Dirección de Prospectiva del CEPLAN, y así varias instituciones. Lo que tendríamos que hacer en esencia es básicamente integrarlo en un solo ente rector que produzca la normativa, es decir, de procedimientos, normas, leyes, reglamentos y manuales que vinculen la aplicabilidad del concepto de la identidad digital en la administración pública. Entonces, por ahí está la respuesta a esas dos preguntas con las que me quedaría para seguir respondiendo. A ver, veamos lo siguiente. Muy bien. Y así vamos a responder algunas preguntas que ustedes han tenido a bien desarrollar. Yo creo que estuvimos conversando en el modelo, ustedes tienen el modelo, no pierdan de vista el modelo, ¿no? 5 columnas y 3 ejes transversales. Por ejemplo, ¿cuál es la crítica al modelo de modernización del Estado, a la política de modernización? ¿Cuál es la crítica? ¿Cuáles son los 3 ejes transversales de los cuales hemos conversado, ¿no? Gobierno electrónico, gobierno abierto y cooperación interinstitucional. Entonces, ese modelo es de 2013, pero no recoge lo que son actualmente las tendencias mundiales de evolución de los gobiernos en el mundo. No deberían haber 3 ejes transversales, no deberían haber más. Alguien preguntaría, ¿y dónde está el gobierno integrado como eje transversal en el modelo? No está. ¿Dónde está el gobierno inteligente? No está. ¿Dónde está el gobierno digital? No está. Entonces, esa política fue diseñada en el 2012 y aprobada en el 2013. Necesita ser actualizada con las nuevas tendencias en el mundo sobre el proceso evolutivo de gobiernos. ¿Bien? ¿Ya? Ok. Solo será posible hacer un correcto gobierno electrónico y un correcto gobierno abierto en el país si podemos entender en plenitud el concepto de la identidad. Se debería hacer. Bien, ahora fíjate, cuando estábamos hablando de una columna, habíamos hablado de los principios del diseño organizacional, acá está, ¿cierto? Hemos conversado de varios principios, que es lo que ya ha sido materia de explicación. El primero, ¿recuerdas? Departamentalización o procesos, características comunes.